Y en ese momento yo empiezo a sufrir los efectos de una rara excentricidad neuronal que se llama fantosmia. No sé si habéis oído hablar de la fantosmia. Bueno, hemos investigado y... Era un tema que queríamos tocar sí o sí, pues si lo introduces, brutal. Bueno, la fantosmia en realidad es un síntoma que generalmente avisa de enfermedades mucho más graves, como pueden ser Alzheimer, un tumor cerebral o un Parkinson muy temprano, ¿no? El caso más habitual suele ser un traumatismo craneal muy bestia, es decir, accidentes de coche, intentos de suicidio, soldados que reciben tiros en la cabeza. Claro, no era mi caso, no me hubiera dado cuenta. Entonces, claro, las otras opciones no eran nada halagüeñas. Estamos hablando de tumor cerebral. Entonces, yo tuve que pasar por una serie de pruebas muy bestias que duraron 8 meses para descartar cualquiera de estas opciones. ¿Esto es 2015, entiendo? En realidad sí, ya estamos en 2016, porque yo me pasé 2 años sufriendo esto en secreto. Os lo cuento, la fantosmia básicamente es una alucinación olfativa. Es decir, que tu cerebro inventa un olor que no existe en la realidad. Y por lo tanto tú solo hueles eso. Y es siempre mal olor. Generalmente es un mal olor. Muchas veces la fantosmia desemboca en cacosmia. Os podéis imaginar lo que significa, literalmente olor a mierda. Pero en mi caso no era tan salvaje. Sí que había una parte fecal, digamos, que ahora que sabéis vosotros un poco más, había algo de indol por ahí circulando, pero también había mucha acetona, yo lo reconocía como un olor a muerto, un olor a geriátrico, para que lo entendáis, o sea, a célula muerta, mezclado con desinfectante. Bueno, era un olor... ¿Y esto es que tú te lo inventas o que solo detectas eso? No, que tu cerebro... Se lo inventa. Sí, aquí hay una diferenciación importante. Sí. Y esto abre preguntas, esto da para otro podcast. Yo todavía estoy investigando y aprendiendo sobre el tema. Vosotros sabéis que sobre cómo percibimos nosotros los olores es un misterio científico. Hoy en día no hay una teoría consensuada internacionalmente o, digamos, científicamente sobre cómo percibimos nuestros olores. Sabemos exactamente cómo se transforman los impulsos, ¿no? La luz en imagen, etc. Pero a día de hoy no tenemos una explicación absolutamente clara sobre cómo percibimos nuestros olores, con lo cual aquí se abre un mundo tremendo. Entonces, uno de los grandes enigmas o de las grandes cuestiones que abre la fantosmia es: ¿nuestro cerebro es capaz de reproducir un olor que no existe en la realidad? Por lo tanto, no es una percepción. Es una alucinación. Sí. Sucede en mi cerebro, sin una señal externa. ¿Qué quiere decir eso? Que es una forma de pérdida total del olfato, es una forma de anosmia. Yo no olía absolutamente nada de lo que había a mi alrededor. Solo olía lo que mi cerebro generaba. Claro, eso me aisló totalmente del mundo. Me aisló totalmente de mi familia, me aisló de la sensualidad de la vida. Porque a nivel práctico, ¿en qué dices? ¿Me aísla? ¿Pero por qué? O sea, bueno, yo a mí me encantaba cocinar, por ejemplo. Me encanta cocinar. Yo ya no disfrutaba, es que no podía cocinar. ¿Y comiendo tampoco? Comiéndolo tampoco. Hombre, el 85% del sentido del gusto viene a través del olfato, de lo que sería el sentido del olfato, lo que llaman la nariz retronasal. Tenemos 2 narices, la ortonasal, que sería la que viene a través de nuestros orificios nasales, y la retronasal, que es la que viene a través de la cavidad de la boca. Es la que se usa en vino, en claro. Aquí entraríamos en otra historia. Sí. Es que hacéis preguntas muy amplias. Claro, yo os diría, cuando hablamos del sabor, la gastronomía entra por la nariz. El olfato. El 85% del disfrute de la gastronomía entra por la nariz. Si hablamos de alimentarnos, esto es una acción mecánica y que tiene que ver con la saliva pero si hablamos de cultura del comer, del disfrute, del placer que genera la gastronomía, que de hecho esa es la definición de la gastronomía, ¿no? Sería ya un paso más adelante, no estamos hablando de alimentarnos, eso tiene que ver con el olfato. Entonces, estaría bien revisar el lenguaje. Sí, le voy a dar una vuelta. Cuando decimos, ostras, esto me sabe a... Igual esto me huele a... De hecho,
Aquí entro. Yo soy totalmente digresivo, lo siento. No, digresivo, estoy todo el rato yéndome por las ramas. Nos encanta. Me haréis una pregunta y me iré a otro tema. De hecho, una cosa que yo hace tiempo que pienso, la palabra Homo sapiens, nosotros la conocemos como es el hombre que piensa. Bien, pero la raíz de sapiens tiene dos sentidos. Está vinculada al conocimiento, pero también al sabor. De hecho, en castellano, sabor y saber tienen la misma raíz latina. Totalmente. Con lo cual, podríamos hacer la conexión de Homo sapiens, hombre que sabe, de sabor. Y si me hacéis caso, y todos estamos de acuerdo en que el 85% del sabor viene por el olfato, por lo tanto, el Homo sapiens es el hombre que huele. No, brutal. Bueno, idea que os lanzo. Sí. Ramón decía que el olfato nos avisa y de si algo está en mal estado, de que para el ser humano ha sido importante y para los animales. Y también te avisa de que aquí ha estado alguien, por ejemplo, si deja el rastro de olor, pues mira, es como... El olfato, todo lo que tiene que ver con los olores tiene que ver con el cambio, con la transformación. Lo que nosotros olemos es el cambio. Si ahora Miki, que es el cameraman de aquí maravilloso, sale y vuelve a entrar y ha paseado por la mimosa, él va a generar una transformación en la atmósfera de este espacio y nosotros la vamos a detectar. Una leche podrida es una leche en transformación constante por acción de las bacterias. Lo que olemos es transformación, es cambio y la vida está en constante transformación. Por eso leo. Entonces, yo iría más lejos, es decir, si entra un depredador, lo que estamos oliendo es un cambio en el aire. Si se va el depredador, es otro cambio, deja de estar allí. ¿Por qué nosotros no detectamos el olor del nitrógeno, del oxígeno, del metano? Porque es constante. El metano sí, porque es constante. Y hay un efecto que tenemos, los humanos y en general los animales, que se llama el efecto de adaptabilidad, o no sé si se llama efecto o síntoma de adaptabilidad. Es decir, que nuestro olfato, después de 15 minutos, se adapta a ese olor y ya no lo percibe. ¿Por qué? Porque si no, nosotros estaríamos aquí flipados oliendo la mimosa y no nos daríamos cuenta que llega el tigre de dientes de sable que se nos va a comer. Wow, que por lo tanto aquí, a todas las personas que usan perfume y a veces notan que no lo huelen, es normal. Es precisamente porque ya se han acostumbrado a ese perfume. Es que si solo oliesen su perfume, no olerían nada. Nada más. Claro. Absolutamente nada. Y su vida, de nuevo, como mi fantosmia, estaría copada por el abuso de su perfume, ¿no? Y conseguir recuperar el... Pero a mí es que justo me había quedado una pregunta. ¿Tú hay un día que de repente dices, hostia, huelo mal o no? O sea, sí, ¿te das cuenta de... O es un proceso de decir... No, claro. Esto funciona. Yo empecé de repente... Por ejemplo, ahora estaríamos aquí, yo diría... Algo huele mal. Sí, ¿qué estamos quemando? Que huele rarísimo. Entonces os preguntaría, oye, ¿no oléis mal? Huele raro. Me diréis, no, bueno, huele a leña, qué maravilla, me encanta el olor a la leña. ¿Y tú, ok, se quedaría aquí. Yo este mismo día me meto en el coche. O sea, huele igual. Huele lo mismo. Ya no estoy en la leña, ya no estoy... Porque yo me puedo quedar con la cosa... Ah, no, mira, es Víctor. Sí. Se ha puesto un perfume o algo... Sí. Pero ya estoy en el coche solo. Vale, después me cojo un avión para irme a México. Y el avión me huele igual. Claro, opciones. Soy yo. Porque a todo esto, preguntando a mi mujer, claro. Oye, ¿tú hueles aquí algo raro? Imagínate en la cama con mi mujer. Oye, no, las sábanas no huelen... No huelen nada. Sí, no creo que hayamos cambiado el suavizante. Entonces, claro, llega un momento que ya no preguntas tanto, porque dices, a ver si se van a pensar que estás loco. Y por eso... Yo viví esto en secreto durante un año. Al principio eran crisis, eran momentos del día. Acabó siendo desde que me levantaba hasta que me iba a dormir. Es una putada. Claro, pero entendéis, es algo que se vive muy en silencio, porque es que llega un momento que te cansas de decir a la gente, oye, no huele raro, que la gente dice, no. Entonces tú dices, bueno, no vayan a pensar que yo estoy mal. Justo por ese problema de comunicación de tú no puedes decir el color amarillo es amarillo. Y dices, ¿tú lo ves amarillo? No, es que digo, pues yo lo huelo mal. Y te vas volviendo, seré. Cuidado, porque no paráis de entrar en temas y nos desviaremos. Bueno, acabas de decir una cosa, la relación del lenguaje y el olfato. ¿Por qué tenemos solo 23 vocablos en castellano para designar olores? Y la mayoría son los malos, es decir, los que tienen que ver con la supervivencia. Pútrido, nauseabundo, fétido. Es muy curioso.
Bueno, yo tengo mis teorías. Una tiene que ver con la absoluta negación del sentido del olfato en la cultura, especialmente en la cultura occidental, porque esto es enormemente cultural. Si tú hablas con los Dogo en África o hablas con las tribus de Nueva Guinea, nada que ver. Tienen cientos de palabras para distintos tipos o matices de un olor pungente o un olor animal, ¿no? Pero en la cultura occidental el sentido del olfato se ha ido denigrando, se ha ido apartando, se ha ido, digamos, socialmente llevando a un ostracismo porque nos recuerda nuestra condición animal. O sea, si yo ahora estoy en un café con vosotros, esto lo hacemos en un café, os puedo estar mirando, no os conozco, no pasa nada, pero si yo me levanto y te huelo, me pegas un puñetazo y dices, ¿qué haces? Sí. Muy intrusivo, o sea, muy... Bueno, pero ¿cuál es el problema? Porque, oye, desde el punto de vista de conocernos y de entrar a conocer... La costumbre, ¿no? Si yo fuese homosexual y tal, oye, nos ahorraríamos mucho tiempo, ¿eh? Si nos oliésemos mutuamente antes de empezar a decir, hola, ¿qué tal? ¿Estudias? ¿Trabajas? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque estamos atravesando una barrera del humano al animal. Y eso no nos gusta nada. Llevamos desde el Neolítico haciendo un esfuerzo enorme por separarnos de la naturaleza, por creernos superiores, por hacernos más sofisticados. Y claro, el sentido del olfato nos recuerda algo que es muy cómodo, que es que hace nada, señores, que íbamos por el mundo oliéndonos los culos los unos a los otros. Sí, Nada quiere decir nada desde el punto de vista evolutivo, una gota en un océano de años. Entonces, eso... Nadie le apetece recordarlo. ¿Entendéis? No. Entonces, esta es mi teoría. Y eso ha afectado al lenguaje. Y después, desde el punto de vista filosófico, tenemos a Kant, tenemos a mucha gente que ha ninguneado el sentido del olfato. O sea, directamente ha dicho que no sirve para nada, desde el punto de vista científico no tiene ningún valor, porque es enormemente abstracto y subjetivo. Sí, Entonces, bueno, digamos que eso ha hecho que no tengamos adjetivos, que no tengamos expresiones para el olfato, que no seamos capaces de describir un olfato bien, y eso genera todas estas confusiones, esta dificultad en comunicarse a través... Y a ti se te hace un mundo, empiezas a estar... Perdido. Lo coges en silencio, porque no sabes cómo... Claro, porque ¿cómo explico yo este olor que os hablo? Yo tardé mucho tiempo a llegar a esta descripción que os he hecho del olor de acetona, célula muerta. Sí, que es muy concreta ahora ya. Ha sido todo un proceso, pero cuando yo empecé no tenía ni idea. Yo me decías, porque me acuerdo que me decían, ¿a qué hueles? No sé, huele raro, pero bueno, no huele bien. ¿Y en qué momento empieza la solución a este problema? Bueno, hay solución. ahora nos vamos acercando, bien. Sí. Ahí Sí. va reconduciéndome. Os aviso que se me va la olla. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vale, fantástico. Doy negativo en todas las pruebas. No me voy a morir mañana. Genial, señor neurólogo. Pero ¿cómo hago yo para sacarme esto? O sea, en esos 8 meses yo me obsesioné con el mundo del olfato. Leí todo lo que podía leer. Recuperé de la biblioteca de mi abuelo todas las lecturas que habían científicas sobre caminos neuronales, lóbulos olfativos, aceites esenciales, etc. ¿Haces un máster gracias a tu enfermedad? Un máster. Además, soy una persona muy obsesiva. Cuando quiero saber algo... entonces me compré toda la bibliografía que había al respecto y me puse, lógicamente, tenéis que pensar que había una posibilidad de que yo me muriese en 3 meses. Podía ser, sí, podía ser. No, totalmente. Entonces, pues un poco achantado. Vamos a entender qué es lo que me está pasando, ¿no? Entonces, todo dio negativo, perfecto, no te mueres mañana, pero ¿cómo hago yo para sacarme esto? Es decir, en estos 8 meses yo me di cuenta de hasta qué punto el sentido del olfato era vital para nuestra supervivencia, tú antes lo has hablado. Una leche agria. Esto me pasó. Nunca te pasaría a una persona con un olor sano. Una leche pasada, tú haces así, antes de beberla ya has detectado ya estás de arcada, que está mala. Pues yo le di 2 sorbos, porque es que ni siquiera notaba. Pero incluso con los sorbos tampoco, incluso con los sorbos te podía parecer más o menos bien. Claro. Yo os voy a hacer una prueba, si queréis hacerla. Cerráis los ojos y os doy una fruta a probar. Pongamos que es una manzana. Con mucha suerte tú detectarías uno de los 6, 7, notas que existen desde el punto de vista de sabor, que sabéis que no hay más. Está el agrio, dulce.
Y tú puedes decir, hombre, detecto cierta acidez, pero no tendrías ni zorra idea, perdón, de que se trata de una manzana. Igual por el tacto perdón, te he dicho con los ojos cerrados y la nariz. Pero quería decir con la nariz tapada. ¿Vale? Si tú esto lo haces de repente con la nariz abierta, ¿qué sucede? Que entonces tú sabrías si es una golden, una reineta, tú sabrías si está madura o si está verde. Aquí es donde está la información. O sea, toda la información que tiene que ver con el placer. Y aquí es donde tú empezarías a hacer asociaciones y dirías, hombre, esta manzana, me acuerdo de los otoños en el campo de mi tía, que cogía las manzanas del campo. Por eso yo hago mucho hincapié en que el olor es un sentido que nos conecta de forma muy poderosa y muy íntima con el placer y con la sensualidad de la percepción del mundo. Por eso, perder el olfato te empobrece enormemente tu percepción de la vida. Y eso es algo que yo me di cuenta de forma, digamos, algo traumática en aquellos 2 años. Entonces, claro, yo le dije al médico, oiga, yo no puedo vivir así. O sea, mi vida se está empobreciendo. Yo estaba realmente un poco perdido, aislado, sí, ¿no? Sí, de mi entorno. Es depresivo. No llegué allí porque soy una persona bastante... Lo sacas de donde puedes, ¿no? Bastante entusiasta, pero bueno, sí, iba un poco perdido, sinceramente. O sea, estaba bastante fastidiado. Y entonces me dice, bueno, muy sencillo, tú puedes entrenar a tu cerebro a separar la alucinación olfativa de la realidad. ¿Esto un médico en concreto te lo dice? Sí. Ahora no te sé decir el nombre porque no lo he vuelto a visitar. ¿Porque de hecho, solucionado? Bueno, más que nada solucionó el tema y era en plan, bueno, vale, ahora que va bien tampoco quiero saber mucho más, he de confesar. Pero bueno, en su momento la verdad es que me ayudó muchísimo porque yo dije, hombre, pero esto se puede hacer. Y dice, sí, tú puedes entrenar a tu cerebro, igual que entrenas, si fueras un niño de 3 años sería rapidísimo. Una persona adulta de ya 40, pues bueno, va a ser más complejo, pero puede suceder. Entonces, bueno, ¿cómo se hace esto? Haciendo olfacciones conscientes, metódicas, todos los días. Primera hora de la mañana, última hora de la tarde. Vale, pero ¿qué huelo? Escoge olores que tengan una conexión emocional o que vayan asociadas a recuerdos positivos, porque entonces será mucho más fácil. Para el cerebro será mucho más fácil conectar estos estímulos olfativos con recuerdos positivos y posiblemente tu cerebro creará un atajo, o digamos un atajo en sentido eufemístico, pero sería en realidad un rodeo para que este recorrido que está dañado tú lo puedas recuperar. Sí, bueno. Ok, vale, lo entiendo, lo empiezo a hacer. Primer mes, yo vivo en el Ampurdá desde hace 30 años y siempre, una cosa que hago siempre desde que vivo aquí es que a primera hora me doy un paseo. Se haga el tiempo que haga, llueva, nieve, etc. ¿Desde 2000 o desde lo que vives? No, llevo aquí desde hace mucho tiempo. Hostia, bueno. Entonces, que esto es algo que he aplicado con Brava Nariz, después os cuento. Y entonces, en estos paseos, yo lo que añadí fue, pues oye, cojo una rama de romero, empecé con el romero porque el romero y la lavanda serían los olores que más me conectan con mi abuelo y con las plantaciones de espliego, de lavandín grosso que tenía en la zona de Cuenca, en Guadalajara, etc. Y entonces, bueno, insisto con esto. Primer mes nada, segundo mes nada. Y al cuarto mes, un día, yo cogía siempre una rama, olía. Bueno, fue como si me pegaran un puñetazo, pero no en la nariz, en el cerebro. En el cerebro. O sea, fue como algo absolutamente... fue muy fuerte. Me caí al suelo, me puse a llorar. Sí. O sea, fue como si alguien me sacara un tapón. En el paseo, largo tiempo, digamos, ahí obturado. Y solo. Y con el recuerdo empezaron a llegar muchos otros recuerdos olfativos. Es curioso, sí, qué burrada, es curioso que el romero, y esto está demostrado científicamente ahora, la olfacción de romero aumenta nuestra capacidad de memoria. De hecho, ahora se está utilizando en terapias para demencia senil, Alzheimer, etc. Y es curioso que justamente el romero es una de esas plantas donde la cultura popular ha acertado de lleno, como pasa también con el ciprés. Por ejemplo, el ciprés es un gran antidepresivo. ¿Dónde encontramos los cipreses? En la cultura mediterránea. En los cementerios. En un cementerio no vas bailando la porque conga, conecta, ¿no?
Hay una cuestión visual, estética, que es la que todo el mundo asume, ¿no? Porque conectan en lo terreno con... Pero eso lo podrías decir de muchos otros árboles que son más altos que un ciprés. Sin embargo, el ciprés resulta que la olfacción del aceite esencial del ciprés tiene un efecto antidepresivo brutal. ¿Esto es científico? Sí, científicamente probado. Qué brutal. Entonces, yo no creo que sea casualidad que desde hace milenios se estén poniendo cipreses en los cementerios, donde va la gente con el ánimo por los suelos. Sí.